Bueno, mis hermanos, buenos días, y quien nos visita, vamos entonces a ubicarnos en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Y hoy nos vamos a detener en los versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versos del 21 al 26. Capítulo 3, versículos del 21 al 26. ¿Listo? ¿Ya lo tienen ubicado? Listo. Entonces me van a acompañar en la lectura. Todos vamos a leer a la voz de 3. Dice así la palabra de Dios. A la voz de 3. 1, 2, 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el ser humano, y enfocado de manera más cercana, hemos buscado cada uno de nosotros la forma de buscar agrado a los ojos de Dios. Nos hemos hecho ideas y vanas ideas pensando para aquietar a veces nuestras conciencias de que de alguna manera podemos ser aceptos delante de Dios con lo que pensamos, digamos o hagamos por nosotros mismos, ¿sí? Ese es el ideal que a veces tenemos, la mala idea que no es conforme a como Dios acepta para uno poder relacionarse delante de Él. Solo hay una forma, que es lo que hoy nos vamos a detener. Y es una ciega y tonta obstinación, ya que nuestra condición, punto por punto, hemos venido viendo a través del pasaje bíblico en Romanos, en los pasajes anteriores, cómo ha sido detalladamente descrita por el fiscal encargado por el mismo reino de Dios, en este caso el apóstol Pablo, para acusarnos, para señalar duramente a la humanidad. Y dentro de ellos, hasta los santurrones, como veíamos, también para que no se presenten esos malos entendidos entre también los ahora cristianos del tiempo de Pablo. Claramente, Pablo también se incluye a él ahí sin duda, sumándose, y también sin duda alguna extendido a la Iglesia Universal de todos los tiempos. ¿Para qué? Para derribar esa posible presunción que pueda el seguidor de Cristo llegarse a sentir de esa forma confiado, seguro por sí mismo, como creyente, sentado en que gracias a las obras que se hacen por uno mismo son las que han dado la posición de justicia. Pero este fiscal encargado ha dejado claro, y lo vemos en el verso 9, en versículos anteriores, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos, refiriéndose a los gentiles y judíos? Pues aclara el fiscal, en ninguna manera. Este pasaje que hoy consideraremos y que también se tratará dentro de 8 días, por su destacada importancia,
es el enfático modo de resaltarse el único medio exclusivo que no es propio, sino que es de parte de Dios, es un don que debe ser otorgado, y aclaramos aquí que no es nuevo ese don, ese medio de gracia que hace parte de los eslabones más importantes también de la Reforma, que es doctrina fundamental del pueblo de Dios, el cual pues hemos visto nosotros de forma muy relevante, que hace parte de nuestro estandarte como iglesia reformada, que hace posible vivir en verdad como creyentes, y serán parte suprema de nuestra predicación de hoy. Están las dos juntas, se van a destacar estas dos doctrinas fundamentales, primordiales, y de la siguiente manera vamos a abordar estos versículos. Nuestro primer punto, de los versos 21 al 22, de la parte 22 solamente vamos a tratar la parte A. Trataremos la única justicia acepta y su único medio. Versos 21 al 22, parte A, la única justicia acepta y su único medio. Nuestro segundo punto, de los versos 22, la parte restante del versículo 22, la parte B, al versículo 23, vamos a observar esa realidad que amerita tal única persona y tal único medio. Va a especificar eso. ¿Por qué solo esa persona? ¿Por qué solo esa justicia de Dios? ¿Y por qué solo ese medio? Y terminaremos con el tercer punto, de los versos 24 al 26, tratando la descripción detallada del por qué es la justicia de Dios solo por medio de la fe. Y he titulado esta enseñanza: Jesucristo, justicia de Dios por medio de la fe. Esta es la aclaratoria enfática en la cual nos vamos a detener el día de hoy, en esta hora, en la cual seremos corregidos, exhortados, pero también sin duda consolados, que es el fin para alabanza, honor y gloria que merece nuestro Señor. Así que oremos para que sea el Espíritu Santo que permita ser para nuestro provecho este tiempo. Entonces, oremos. Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, en tu día, reunidos, Señor, como congregación, también en esa extensión, Señor, de que otros vengan y escuchen tu palabra, aquellos que no han creído, Señor, conforme a la verdad, conforme a ciencia, conforme a tu palabra. Y te pedimos que seas tú, Santo Espíritu, quien en este momento aplique, Señor, esta palabra de una forma confrontante, consoladora, según, Señor, nuestra necesidad, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, y en tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro primer punto, que es la única justicia acepta y su único medio. De los versos 21 al 22, la parte A, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Pablo ha sido muy descriptivo. Hemos visto que él no ha dejado clavo suelto, y es en tal tono que ha acusado, ha señalado nuestra condición en la cual nosotros estamos posicionados delante de Dios, por la facilidad que en nosotros hay de tergiversar la palabra santa de Dios, en cuanto a su entendimiento y en cuanto a su práctica, porque muchos se acercan a ella, a la palabra, pero en cuanto a entendimiento y práctica no es conforme a como Dios la ha propuesto. Y es de primera línea especificar la única forma por la cual se puede participar de su gloria, porque vamos a observar que estamos destituidos. Y al haber dejado claro en los versos anteriores, Pablo, hay una seria característica de nuestra naturaleza, una seria característica de nosotros que es propia, que es invariable, donde ningún ser de la creación se comparará al nivel de la expresión de maldad que nosotros, cada uno de nosotros, podemos llegar a expresar. Aún siendo mejores, y con todo respeto lo digo, las ratas, siendo animales de gran desprecio por nosotros,
pues aunque no lo creamos, por decirlo de alguna manera, están mucho mejor posicionados que nosotros en cuanto a nuestra naturaleza delante de Dios. Eso alguna vez lo dijo R.C. Sproul, un maestro de él, que le dijeron a su maestro que por favor se disculpara porque dijo que nos comparó con ratas y que las ratas eran mejor. Y llega y dijo: sí, pido disculpas, perdón por comparar a las ratas con los hombres, por esa maldad que nosotros expresamos. Delante de Dios, nuestra condición ha sido señalada y no es positiva, es totalmente negativa y a niveles extremos. Y el hermano Andrés lo concluía: no hay justo, ni siquiera uno. Nuestra naturaleza en respuesta a buscar la justicia de Dios, de buscarlo a Él por sí mismo, de buscar su voluntad y entenderla para replicarla, en conclusión dice la palabra frente a esta acusación que estamos desviados, que somos inútiles y no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, nada que agrade, ni siquiera hay un solo bueno ante los ojos de Dios. Es lo que nos refiere desde los versículos del capítulo que vimos con el hermano André, del 9 al 18, del capítulo 3, de los versículos 9 al 18. Eso es de forma vertical, ¿cierto? En nuestra relación hacia Dios. Pero no es diferente de forma horizontal en relación a nuestro prójimo. Hacia el prójimo, en lo que nace, se incuba dentro de nuestro corazón, expresamos con nuestros labios engaño y nuestros actos con violencia. Una radiografía cruda pero real de nuestra naturaleza, que es oscura y espesa. Y en tal circunstancia, por la pura gracia, hoy entraremos en la descripción detallada de aquella luz que entrará y hará dispersar toda esa cruda y espesa y oscura realidad, y que tal condición hace exaltar de manera superlativa una justicia exclusiva y muy particular que Dios ha condescendido en mostrarla, que es a lo cual hoy nos vamos a detener. Y es ahí donde Pablo da entrada con este verso 21, ya que antes de mostrar esta oferta tan maravillosa, él ha dejado claro que la ley, que es también justicia de Dios, que justifica, pero si se cumple en su perfecta totalidad. Pero al culpable no le sirve para ser declarado justo, porque ya es culpable. Y por ser la ley tan perfecta, la ley de Dios tan buena, la ley de Dios tan santa, por tal particularidad hace que el ser humano no pueda alcanzar sus demandas para ser bien visto delante de Dios. Ningún ser humano, aún el creyente, aún usted, hermano, quien el Señor le ha permitido creer en Él, le es incapaz, imposible alcanzar la ley a su perfección. Lo que se ayuda a la ley perfecta de Dios no es a justificar la culpabilidad del pecador, ayuda, y que sí es un aliciente, es un alivio para nosotros, para el creyente, es en conocerse delante de Dios, que es santo, perfecto y justo. Le enseña su pecado, nos enseña nuestra condición, que es lo que dice el versículo 21, el versículo 20. Es lo que hace 8 días vimos. Por la ley conocemos nuestro pecado. Describe lo que somos, no por hacer las demandas que nos declarará justos. Claramente lo dice, versículo 20, el anterior al cual hoy vamos a detenernos de línea para abajo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no más. Hay un efecto que produce la ley en el hombre, en lo expuesto por Pablo como heraldo del reino de Dios, como voz del tribunal divino, es que el efecto que produce es condenación, no justificación, no por la ley, sino por lo que es el hombre. Sabemos que la ley de Dios es santa, justa y buena, pero no es por la ley, es por uno que no la alcanza. Solamente es el conocimiento del pecado. Y bajo esta densa oscuridad hay, gracias a Dios,
su misericordia, otra oferta a la cual sí es posible acceder para hallar justicia de Dios. Y sabemos que la ley no es, pero hay otra. Y es ahí la luz que Pablo va a describir desde este versículo 21 en adelante. Este panorama oscuro de nuestra especie, de cada uno de nosotros, irreversible por nosotros mismos, al no alcanzar la ley, sí es posible por la otra y única oferta que Dios mismo ha propuesto para poder ser justificados delante de Él. Y comienza el versículo 21, dice, pero ahora, ¿sí?, va a mostrar algo totalmente contrario a esa otra justicia que solamente es para el conocimiento del pecado, que es la ley. Dice, pero ahora, estos son los hermosos peros bíblicos, ya que proponen otro escenario. Hay otra posibilidad. Y si es respecto a mejorar la cruda realidad conocida, a la cual Pablo ha señalado tan duramente, pues cómo no hará de gran gozo y esperanza conocer esa otra posibilidad. Si una no la puedo alcanzar, no puedo alcanzar la justicia de Dios para poder ser declarado justo, pues está esta otra oferta, ¿cómo no echarle mano? Porque puedo echarle mano a la ley, ¿cierto? Ir a su palabra. La tenemos. Y si tenemos el mal entendimiento teológico de la salvación por obras, pues trataremos paso a paso de alguna manera cumplir sus exigencias. Así como el joven rico respondió cuando le dijo el Señor Jesucristo que supuestamente había cumplido todas las demandas de la ley. Pero como dice en un verso arriba, lo que acabamos de leer del versículo 20, la ley es solamente para conocer nuestra posición delante de Dios, nuestro pecado. Por las obras nadie será declarado justo. Y ahora es planteada esta otra justicia. ¿Cómo no conocerla y cómo no aferrarme con todas mis fuerzas a ella? Pablo escribe, ahora, demuestra que en este tiempo presente está a la mano una justicia de Dios. Entonces debemos dejar claro por el texto, y dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, o también para ser más exactos, con la expresión de esta idea, se ha manifestado una justicia de Dios. O sea, es decir, otra, porque es aparte de la ley. Queriendo decir que hay otra propuesta. ¿Cuál es la primera propuesta de ser justicia de Dios? La ley, ¿cierto? Es la propuesta inicial de justicia de Dios. Y como después de la caída, nuestra cabeza representante de su estado de inocencia, que cayó a llevar a toda su progenie, y que ahí estamos nosotros, a el estado de muerte por el pecado, ahora hay disponible otra justicia de Dios. Esa palabra ahí descrita por Pablo dice que aparte de la ley hace sentir alivio, ya que al describir la imposibilidad de alcanzar la justicia de Dios por la ley, pues cómo no descansar en esa otra, cómo no buscarla, cómo no entender esa otra justicia de Dios que me permite acceder a ser justo delante de Dios. Pero ahora, diferente a esa justicia de Dios, que también es perfecta, que también es buena y santa, pero que señala es mi naturaleza, mi condición, la cual la condena, hay una justicia de Dios diferente, también con tales características, única, perfecta, santa, justa y buena. Y sobre todo aún mayor, mucho más, infinitamente mayor, y que más adelante la detallaremos, ya que no habla de un instrumento, sino habla de una persona. Y le añade la rotunda disposición que hace ser una justicia de Dios suficiente, completa por su procedencia, que hace tener una particularidad diferente y mayor a la ley, que de por sí la ley ya es superior, ¿sí? Esa justicia de Dios es superior, pero hay una mucho más, esa otra propuesta, esta otra justicia de Dios. Aclarando, dice el texto, se ha manifestado. Esta expresión nos describe algo muy relevante en cuanto a su acierto y su función.
ya que por un lado la justicia de Dios que se ha manifestado, que ha sido revelada o fue posible por una tercer persona, es decir, está hablando de su origen, porque se ha manifestado, pero no está en el hombre, sino Dios mismo. Y segundo, esta manifestación de esta otra justicia señalada, que señala esa perfecta manifestación, es decir, que está hablando de calidad. Habla tanto de origen de esa justicia de Dios, como también la calidad que tiene esa justicia de Dios. Y es una calidad suprema, porque Dios no va a proponer una justicia inferior, aparte de la ley, ¿cierto? La ley es justicia de Dios, pero está proponiendo otra justicia de Dios que en calidad es mucho mayor a la ley, que la sobrepasa y que permite ser de acceso para aquellos que no la cumplen, que somos nosotros, que es el hombre que ha pecado delante de Dios. Entonces habla de origen. Dios mismo propuso la justicia de Dios por la ley, pero Dios mismo propone esta otra justicia. Es una justicia que es completa y suficiente, que es distinta a la ley, para poder hallar justificación o ser declarados justos delante de Dios. Vimos en versos anteriores la posición tan contraria en la cual nosotros estamos con Dios. La facilidad que expresamos rechazo y odio al Señor y a su palabra, y cómo también con tanta facilidad nos vamos encima de nuestros cercanos, ¿cierto? Es fácil expresar eso. El desarrollo de nuestro pecado propiamente y a los demás resulta espontáneo. Lo vemos, nosotros actuamos, expresamos eso delante de Dios, delante de nuestro prójimo, es espontáneo. La forma en cómo nos expresamos, que no es conforme a su palabra, como deberíamos comportarnos delante del Señor y delante de nuestro prójimo, fácilmente eso es espontáneo, lo expresamos fácilmente. Y es día a día que hacemos eso. Y aún así, en esa medida, Dios ha entregado otra oferta para poder hallar su justicia, para poder alcanzarlo, para poder ser reconciliado cuando deberíamos todos ser participantes de su ira justa. ¿Y qué propone Dios? Otra solución, otra opción, más a la mano. Aún a pesar de nosotros, Dios aún así extiende otra propuesta. Pero llegamos a este versículo. Pero ahora, aparte de la ley, Dios mismo ha manifestado otra justicia. Y esta otra bendita justicia, que es suficiente de Dios, que es majestuosa, que no ha sido imprevista, que no ha sido factor de su aparición por un error de la otra por sí misma, ya que el problema no es la ley, ¿cierto?, que es justa, santa y buena, sino es a causa de nosotros. Si no es por la ley, es por nosotros. El conocimiento de esta otra justicia de Dios ha venido desde el mismo momento que nuestros padres, Adán y Eva, nos posicionaron en este estado de muerte. Y ha venido desde ese momento. Dice el texto que ha sido testificada por la ley y por los profetas. Esto describe la continuidad del conocimiento que ha tenido esta justicia de Dios, que es diferente a la ley. No es algo nuevo, no es algo que Dios dijo, no, tenemos que hacer otra porque sí, no. Está detalladamente desde antes de la fundación del mundo. Ha sido proclamada por la ley, ¿cierto?, el Pentateuco, y también por los profetas, es decir, los demás libros del Antiguo Testamento, que ha sido registrado esas palabras de ellos anunciando al que había de venir, a esa otra justicia de Dios. Y que nuestros padres, los anteriores santos, la alcanzaron también por la fe, que es lo que también aquí Pablo va a replicar con gran puntualidad, ¿sí? No es un medio tampoco nuevo, ni es un sujeto nuevo, ni es un instrumento nuevo. Ya ha sido proclamado por la ley y por los profetas. Y esto deja claro la autenticidad de esta verdad. Desmiente toda improvisada planeación por Dios. Y sobre todo la seguridad y esperanza que es posible ser declarados justos.
aún sin merecerlo, dándole un valor a esa misericordiosa condescendencia de Dios, que ha propuesto esta otra justicia de Dios aparte de la ley. Con tanta antelación, este plan redentor fue afirmado, atestiguado por los profetas, que estuvieron desarrollando muy diligentemente su oficio para traer esperanza al pueblo de Dios. Siempre estos profetas anunciaban al que había de venir. Cuando ellos entraban en idolatría, los acusaba también del juicio de Dios. Pero que era causa de esa condición en la cual nos encontramos y que necesitamos una justicia de Dios que pueda ser alcanzable. Pero que, como vimos, muchos la rechazaron, y con ello el juicio justo y severo que venía a la nación por su idolatría. Lo otro es que la ley es también testigo. Vemos el Pentateuco, la ley de Moisés, que tanto fue de presunción para muchos religiosos y a la vez incrédulos, aferrando su justificación a las obras, afirmaban esta justicia de Dios, una oferta alcanzable, destacando el medio provisto para ello, que es la aclaratoria del verso 22, la primera parte. Y así como un niño que desea destapar su regalo y ver el contenido que hay allí, ¿cuál es esa otra justicia de Dios diferente a la ley, aparte de la ley, para alcanzar justificación? Ya que por las obras de la ley nunca podré. Pues dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Aquí aclara esa justicia. Hay otra justicia que es aparte de la ley, una no la alcanzo, pero hay esta otra propuesta. Ya Pablo al inicio de la carta ha dado un abrebocas respecto al valor infinito que caracteriza esa otra justicia de Dios, y es el Evangelio de Cristo, ¿cierto? En Romanos capítulo 1, verso 16, porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es el Evangelio, esta buena noticia que por eso es buena, porque revela esa otra justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Eso es lo que va aquí a ampliar más Pablo en esta sección. Estas palabras son el fundamento teológico. Esos versos bíblicos es el principio innegable, es dogmático, ¿sí? Es decir, en referencia a la enseñanza madre de conocimiento y práctica respecto a la única vía para hallar salvación o redención, que es la doctrina de la justificación. Aquí está. Eso es lo que demuestra y lo que Pablo va a ampliar. Si estamos desahuciados, si no tenemos remedio por nosotros mismos, este es el tesoro más valioso sobre la faz de la tierra que el desahuciado debe aplicar. Un tesoro que no está escondido, sino que está a la vista de todo el mundo, ¿sí? Está ofertado. ¿Y qué hacen muchos? La rechazan. No hay que luchar y pasar miles de obstáculos para hallar ese tesoro, como vemos en las películas que se esfuerzan y viajan y se meten a lo profundo del mar para hallar ese tesoro perdido. Pues aquí no hay obstáculos. No es difícil acceder y conocer esa otra justicia de Dios. Está solo y únicamente en Jesucristo. A diferencia de la ley, que es también justicia de Dios para salvación, pero a quien la cumple perfectamente, esa ley es un instrumento, ¿cierto? Pero esta otra justicia de Dios, que es lo que tiene valor, que tiene una calidad superior a esta justicia de Dios, que es la ley, pero aparte de la ley tiene un valor supremo, esta otra justicia de Dios, que no es un instrumento, sino es una persona. La justicia de Dios, que es Jesucristo. Es por ella que viene el conocimiento del pecado, la ley, ¿cierto? Y también esta misma ley afirma y atestigua de esa otra justicia de Dios, ¿sí? Que es Jesucristo, atestigua de Jesucristo. Eso es lo que la ley anunciaba, eso es lo que los profetas anunciaban a través de esa ley. Proclamaban al que había de venir, al Mesías. O sea, hermano, que la segunda persona de la Trinidad es justicia de Dios. Así es. Si la ley, que es entregada por Dios mismo,
pero incapaz de nosotros, cada uno de nosotros, por estar en ese estado caído, poder alcanzarla para que nos justifique delante de Dios. En su eterna misericordia, Dios mismo ha propuesto otra justicia que favorece al ser humano caído, siendo de especialidad para su pueblo escogido, y es Dios mismo, pero en la persona de Jesucristo. ¿Y la ley por quién fue entregada? Por Dios, pero es insuficiente, no podemos alcanzarla. Pero Dios mismo se ha entregado a Él mismo, o sea, le entregó primero un instrumento. No podemos alcanzar justificación o ser declarados justos delante de Dios por ella. Bueno, está bien, Dios en su misericordia se entrega a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la otra justicia, pero no es un instrumento, es Dios mismo, es una persona, es un sujeto, es Dios en la persona de nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad. La ley para justificar es de Dios, imposible. Y aparte de la ley para justificar, que sí es posible, ya no es un instrumento de Dios, sino Dios mismo, Él dándose por sí mismo en la segunda persona de la Trinidad, el que puede favorecer al culpable. ¿Cómo recibimos esto, hermanos? Que Dios ha permitido ser favorecidos nosotros de ello, y debemos estar cada día mejorando en nuestro servicio y respuesta a nuestro Señor, por conocer el nivel al cual ha llegado Dios por su condescendencia, mostrando otra justicia, Él mismo, para favorecernos. Y tú que nos visitas y has escuchado muy seguramente esto, pero no has ido a abrazar con todo lo que eres la justicia de Dios en Jesucristo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué has estado haciendo con tu vida? Ya que ahora tú sabes el estado de nuestra condición, la cual Pablo ha señalado fuertemente en los versículos 9 al 18, en cómo estamos posicionados delante de Dios. ¿Qué vas a hacer ahora tú al conocer esa condición? Y al saber también que las obras de la ley, por más excelentes que se hagan, no declararán justo al culpable, no declararán inocente a aquel transgresor delante de este Dios santo y bueno. Y en esta esperanzadora y posible justificación en la persona de Jesucristo, aparte de esta declaratoria afirmación, también especifica el medio por el cual es probable aplicar a esta justificación. Y aclara el texto, siendo por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Una condición única y exclusiva para poder acceder a ser declarado justo, siendo culpable, pero ser declarado justo por medio de ella. Y es ese único medio que es la fe. Ya contemplamos la doctrina de la salvación y deja claro que es solo por Cristo. Y le acompaña también el principio innegable que se puede aplicar y es solo fe. La fe es contraria a las obras. La fe es contrario al mérito. No hay una evidencia que uno haga, ¿sí?, por buena que sea, que favorezca mi condición para justificación, ¿sí?, delante de Dios. Es por ello que este medio toma aquí un protagonismo muy sobresaliente por encima de las obras de la ley. Es por ello que la afirmación que no por las obras somos declarados justos, sino que ya desde la oportunidad de ser justificados, desde esa posición de haber creído solo por fe en Jesucristo, desde esta posición que ya estamos, ahí sí podemos hacer las obras de la ley. Porque es nuestro deber, ¿sí? Pero no para hallar justicia, sino para hacer la voluntad conforme a como Dios manda. Es solo por Cristo que como punto de partida deseamos hacer y replicar su carácter, hacer sus obras. Y sigue Pablo aclarando, termina la parte del verso 22, para todos los que creen en Él.
La convicción firme para alcanzar la justicia de Dios solo es posible en Jesucristo con su instrumento, por medio de la fe, con este medio de gracia. Se refleja en una continua disposición inamovible y perseverante de aquel que tiene convicción en Él, como Salvador, como el único que justifica. Esa convicción presente, continua, por más que yo haga, por más que me pare de cabeza, por más que deje de hacer esto, haga lo otro, eso por sí no me va a ayudar a ser declarado justo delante de Dios. Solo es Jesucristo, y desde ese punto de partida quiero agradarle, pues hago las obras de la ley, pero no para hallar justificación. Es más, es nuestro deber. Aquel que ha creído en Jesucristo como único medio para poder hallar justicia de Dios, ya desde ese punto de partida me obliga como cristiano a obedecer las obras de la ley. Por eso dice Santiago: yo te muestro mis obras, pero por la fe. No se puede mostrar obras sin fe. Se pueden mostrar las obras, pero no para justicia. Por eso Santiago aclara eso. La convicción firme para alcanzar la justicia de Dios es solo posible por Jesucristo. Ese es el reflejo que atestigua con toda su vida, pensamiento, palabras, obras que ha creído en Él. Se observa. Es decir, que esta parte A del verso 22 también describe esa responsabilidad que debe ejercer quien ha creído en Jesucristo como justicia de Dios. No es alguien pasivo, hace las obras de Cristo, porque por esas obras es que se observa que ha creído en el Señor. Las quiere hacer, quiere agradarle, no para justificación, le quiere agradar porque quiere obedecerle, quiere honrarlo, porque es también lo que demanda. Una convicción bíblica es verse reflejado claramente, no con perfección, pero sí con sinceridad, cada vez más el carácter de Cristo en quien dice haber creído. Esta es la descripción aclaratoria de Pablo, corta pero de gran peso teológicamente doctrinal. No hay que ser un gran teólogo para poder desenvolver la enseñanza de estos versos, y única vía y realidad para salvación la muestra ahí, es clara. Y en esta medida pasemos al siguiente punto, donde el sujeto, que ya sabemos que es Cristo como justicia de Dios, aparte de la ley, distinta a la ley, amerita de sí, ya que es indispensable, porque no hay otro medio sino el único medio también provisto, que es la fe, para poder acceder a la gloria de Dios, ya que hay una realidad que hemos venido caracterizando en nosotros. Dice así nuestro segundo punto: la realidad de la posición sin justicia, ¿sí? ¿Por qué amerita? ¿Por qué necesitamos tan urgentemente el desahuciado esta justicia de Dios? Versos 22 parte B al 23 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo resalta en el verso 22, en la primera parte, ya finalizando, la característica de para quién es la justicia de Dios, siendo limitada, ¿cierto? Para todos, pero los que creen. No es para todos, no, es para todos los que creen. Aquellos que se rinden a los pies de Cristo, aquellos que se niegan a sí mismos para aceptarle a Él como única opción aceptable ante Dios, para que uno pueda ser aceptado o reconciliado o poder acercarme, ¿sí? Es para aquellos que con todo el corazón han creído solo en su persona como justicia de Dios, quien le agrada, quien desea honrarlo en su misión y obediencia día tras día. Es esta justicia. No para el falso creyente, aquel que dice creer, pero de labios para afuera. Hoy en día hay muchos que dicen eso: yo creo en Cristo, pero de labios para afuera, porque no se ve su vida reflejada como un creyente, como aquel que verdaderamente ha confiado en esa justicia única de Dios, que me puede acercar al Padre, o ponerme en esa posición de ser declarados justos por su persona.
Es por ello que sigue el versículo 22. ¿Y por qué en ese tono? Porque solo es posible en esa puntualización. Esa es la entrada del final del verso 22, en la parte B. Y su complemento con el versículo 23. Dice, porque no hay diferencia. No existe alguien distinto. No hay nadie en el mundo hablando del ser humano que existió o que existe o que llegue a existir, que sea diferente su estado de pecado o su posición delante de Dios por sí mismo. No hay diferencia. Todos se desviaron a una. Nos hicimos inútiles, dice el verso 12 del mismo capítulo en el que estamos, capítulo 3. No hay distinción por más buena persona que haya existido, que exista o que llegue a existir. Y podemos hacer aquí una serie de reflexiones para confrontarnos. ¿Estás cumpliendo con tus objetivos de hacer una caridad a alguien necesitado? Está muy bien eso. Pero dice el texto, no hay diferencia. Posiblemente fuiste un mal hijo y quieres ser visto bien delante de Dios, sí, por tu mal comportamiento, y te has dado cuenta que debes honrar a tus padres, respetarlos, pues eso está muy bien. Es como uno debe comportarse. Pero ¿qué dice el fiscal del reino? No hay diferencia. O también eres de los que decías groserías o maldecías y recapacitaste y ahora te has propuesto a que lo que salga de tu boca sean solo palabras agradables. Muy bien, es lo correcto, pero aún así no hay diferencia, dice el texto bíblico. Perdón, te has dicho que antes robabas y ahora estás restituyendo lo que habías robado. Eso está muy, pero muy bien. Pero dice el texto, no hay diferencia. Engañabas a tu esposa o a tu esposo y te diste cuenta de tu gran pecado y ahora has pedido perdón a ella y tu familia. Qué bueno, es lo correcto. Pero dice el texto, no hay diferencia. Qué bueno lo que estás haciendo de ser voluntario en fundaciones, hospitales y orfanatos. Está muy bien, pero aún así no hay diferencia. Estás yendo a la iglesia juicioso y en tu casa y trabajo eres una muy buena persona, respetuosa, decente, y tienes por parte de los demás una buena aceptación, dándote cumplidos de tu buen carácter. Es lo ideal, pero no hay diferencia. Nada de eso me llega a justificar delante de Dios. Es lo que debo hacer. Y con más puntualización Dios demanda que uno actúe así, ¿cierto? Pero no hay diferencia. Por más buena persona, esas obras no dan un buen visto delante de Dios para justificación. Estoy hablando de ello, ¿no? No me malinterpreten, porque debemos mirar a la luz de la palabra y ver cuál es mi pecado. Ese es el conocimiento del pecado por la palabra. Corregirlo, pero no es para justificación, es solamente Jesucristo por medio de la fe. Y en su palabra miro qué debo corregir de mi conducta, de mi carácter moral, de mi pecado, aquello que va en contra de Dios. El que robaba, deje de robar. Pero para justificación, no, debe hacerlo porque lo demanda Dios. Es el deber. Delante de Dios, para ningún hombre hay un trato especial por sí mismo. Para nuestra especie ante Dios, por nuestra naturaleza, por nuestro corazón, por nuestro carácter, lo que somos y lo que expresamos, por más que hagamos y bueno que sea, no tiene ningún cumplido por sí mismo. Son trapos de inmundicia, ¿sí? Bueno, ¿y por qué? Verso 23, por cuanto todos, ¿quiénes? Nosotros han pecado o hemos pecado o estamos en condición de pecado. Y están, sigue diciendo el versículo, ¿quiénes? Nosotros destituidos de la gloria de Dios. Por eso es lo que amerita, la necesidad, porque estamos sin justicia. Y el que no tiene justicia, pues es culpable, va a ser declarado culpable ante el trono. Pero si vamos en aquel que es la única justicia, que acepta a Dios, que es solo en Jesucristo, pues va a ser de esa posición de destituidos, va a ser nuevamente posicionados, ¿cierto? Vamos a ser aceptados.
Nuestra histórica naturaleza después de haber entrado el pecado y su salario la muerte, no ha cambiado después de que Adán y Eva desecharon a Dios. Cuando Él los tenía en su mismo seno, con toda necesidad satisfecha, aún así, siendo insuficientes para ellos todo eso que Dios había dado. Tal momento pasó sin tregua a toda la humanidad. Desde ese día hasta hoy, tan así, es devastador ello que ha pasado de generación a generación, y es nuestra mancha. Esa condición no va a cambiar, y por ello nuestros frutos son malos para justificarlos. Esto que somos hace que seamos aceptados o destituidos de una posición donde la misma gloria de Dios, que es pura, sin mancha, santa y buena, está. Pues sin duda no vamos a ser aceptados. Un ladrón, un pervertido, un violador, un agresivo, un maldiciente, ¿es bienvenido a nuestra casa donde rechazamos todo ello? Pues claro que no. Los vamos a desechar, los vamos a destituir. Y si es de nosotros seguro expresarnos de alguna manera así, puede que no a un nivel tan bochornoso, de grandes magnitudes, pues sabiendo esa naturaleza en la cual estamos, ¿será posible ser aceptados por Dios en su gloria? No. Por ello este énfasis: no hay diferencia, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, no somos aceptados en la santa y gloriosa presencia de Dios. Es aquí donde toma un valor infinito, supremamente eterno, el sujeto y el medio de esa otra justicia, aparte de la ley, el Señor Jesucristo, y la condición contraria a las obras o al mérito humano, que es solo fe. La razón de tal particularidad de una convicción que dé frutos, o detallándolo mejor, el que da frutos de las obras de Cristo, es porque hay verdadera convicción que ha reconocido, ¿sí?, absolutamente, en el cual ha puesto su confianza en aquella otra justicia de Dios, que sí puede declarar justo al culpable. Al reconocer por ser redargüidos de pecado por medio de la palabra de Dios, de su ley, ¿sí?, y ver en esa descripción mi posición indeficiente, que no es aceptable en su gloria, y también por su ley, ver la única justicia aceptada por Dios, siendo su hijo, y solo por fe, pues es de aferrarme como una araña a esa justicia de Dios. Esto, hermanos, es una evidente misericordia de Dios. Y ahora en esa medida pasemos a nuestro último punto, ¿sí?, los últimos versículos 24 al 26, para ver de manera más amplia esa maravillosa justicia de Dios, que es diferente a la ley. Dice así, vamos a ver la descripción detallada del por qué es justicia de Dios. Versos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Un alto costo la ley propone al culpable para ser declarado justo. ¿Sí? Un costo inalcanzable. Tiene un valor infinito que nosotros podamos hallar justicia por medio de las obras de la ley. Hermanos y quienes nos visitan, que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, existe un costo inalcanzable para ser repuesta la condición en la que nosotros estamos. Un valor que no comprar oro o la plata, por la ya destitución natural de nuestra posición. De entrada la hace inalcanzable, sin duda. Y es aquí donde se da la ampliación detallada del por qué Jesucristo es justicia de Dios por medio de la fe. El verso 24 expresa a gritos esperanzadores la particularidad de esta justicia de Dios y su garantía segura. Dice, siendo justificados gratuitamente.
Entonces, observamos la garantía, que es segura, siendo justificados. Ratifica Pablo la capacidad innegable del ser declarado justo, la única disponibilidad de saldar la deuda eterna que tiene el culpable. Cuando Pablo describe esta realidad como comienza con el verbo siendo, está declarando la posibilidad irrefutable de ser aplicada la declaración por parte del santo Dios de inocente a quien es culpable, ¿sí? Quien ha creído bajo esa medida, siendo justificados. Está proponiendo ese principio innegable, ese punto de partida, y que es de esa forma en la cual uno puede acceder a tal justicia, y que esa justicia no tiene ninguna falla, sino que es garantía segura para poder ser justificados. Es posible lo que el culpable no alcanza por la ley, por Jesucristo, justicia de Dios, es posible. Lo que la ley no favorece en cuanto a justificar, para aclarar nuevamente, ya que la ley sí ayuda para nuestra santificación, pero no en justificación. Eso es bueno tener claro esos conceptos. La ley no me ayuda para justificarme, pero sí para santificarme. Por eso es un medio de gracia, ¿cierto? Es una herramienta dada por Dios que me ayuda a mi santificación, a mi edificación como creyente y como parte de un pueblo o de una iglesia local, en este caso el cristiano. Jesucristo, justicia de Dios, favorece mayormente, ¿sí? Lo que la ley no me ayuda, ¿sí? Antes señala mi condición. Y el otro elemento es que hace justicia a la verdad en cuanto se habla de valor, el costo por la sola ley para justificar. Su valor es infinito, pero muy infinitamente más alto, ¿sí? Que aparte de la ley, esta justicia de Dios, dice el texto, que es gratuita. La ley tiene un costo, tiene un valor que yo no puedo alcanzarlo, pero esta otra justicia, parte de la ley, distinta a la ley, sí puedo alcanzarla y no tiene costo. ¿Cuál es su valor? Ninguno, es gratuita. Una deuda tan infinita, nosotros, merecedores del castigo de Dios, Jesucristo, justicia de Dios, acceder a ella no tiene costo alguno. Hablando de nosotros, ¿cierto? Porque sí tuvo un costo, ¿cierto? Por esta justicia de Dios que se puso en el lugar del culpable para poder su pueblo ser inocente por él. Y esta maravillosa realidad se enaltece por lo que precede, por su gracia. Esto por el favor inmerecido, es dado sin cláusulas de permanencia, es eterna la oferta propuesta por Dios mismo. Entonces muestra que tiene una garantía, una seguridad. Podemos ser justificados o ser declarados justos por esa otra justicia de Dios que es aparte de la ley, que es Jesucristo. Tiene un valor. ¿Cuál es el valor? Ninguno. Es gratuito. Y ahora muestra la disposición de quién fue el que la dio. Dios mismo, por su gracia. Un favor inmerecido. El culpable que solo desprecia, que solo rechaza y ve con repugnancia a Dios, ¿cierto? Y su voluntad revelada, él mismo en su favor oferta una justificación gratuita al pecador. Y este favor inmerecido, sin costo alguno, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vimos sus elementos de garantía, siendo justificados, y el valor que es gratuito. Ahora la referencia posible, el sujeto, ¿sí? Esa persona, y que no es de la misma esfera ordinaria común a la humanidad terrestre, sino que es Dios mismo, la promesa prometida, allí como vimos en el protoevangelio, que hemos visto en Génesis 3:15, redención, liberación, la salvación es posible por Cristo Jesús.
Y es muy destacable el orden de esta descripción, Cristo Jesús, por la razón que el Mesías, quien fue prometido, atestiguado por los profetas y por la ley, se cumplió en Jesús, el Salvador. Es bueno aclarar que no es por la fe de por sí ya. También hay muchos que sobreenfatizan la fe. Pero aquellos que sobreenfatizan la fe, eso no dejaría a un lado el costo que había por pagar. No era solo decir, vamos a proponer, Dios, ¿sí?, otra oportunidad por la fe y listo. No, eso no obviaría y pasaría por alto el costo de la deuda que está pendiente por pagar. La culpa seguía intacta si hubiese sido así. Y para que fuera por medio de la fe por sí sola, para que tuviera esta convicción absoluta y firme y validez delante del trono divino, debía haber un sujeto que cumpliera la condena y no un instrumento. La fe es un instrumento, es un medio de gracia, pero no por ella misma, ¿sí? Ese instrumento nos lleva a alguien, a un sujeto. El instrumento de la fe por sí misma no es nada sin su sujeto. La fe no es carne o cumple los requisitos del culpable de forma y fondo de la especie que haría por sí misma satisfacer la deuda infinita que la ira de Dios requería. Es por ello la especificación detallada del verso 25. A el Señor Jesús, a Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces muestra ese equilibrio, que fue una persona, fue Dios que agregó a su persona, ¿sí?, humanidad para cumplir los requisitos del culpable. ¿Quién puso Dios mismo como recipiente para apaciguar su ira? Pues la ira que Dios solo expresa al pecador fue a Cristo Jesús. La justicia de Dios, aparte de la ley, diferente a la ley, tampoco fue propuesta por sí, de forma casual, dejando a un lado la culpa, omitiendo el castigo del pecador. No, apaciguar la ira de Dios requería satisfacer su precio. Voluntariamente Dios, la segunda persona de la Trinidad, se responsabilizó de tal culpa, para poder ser efectuada la redención solo en Él y solo por medio de la fe, para hacer posible su aplicación al culpable, aquel que crea en Él. Al nivel de ser tal propiciación al costo de su sangre, una vida por otra vida, no una herramienta o un instrumento por una vida. Debía cumplir todo requerimiento en igual similitud humana del transgresor. Sigue diciendo el verso 25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El propósito de Dios ofrecer a su Hijo amado es la demostración de que Él no es indulgente con el pecado. Dios no puede ser injusto. El carácter de su naturaleza santa y justa le lleva indudablemente pues a hacer justicia. Su justicia se manifestó al ser descargada su ira en Jesucristo, y allí, al ser su sangre derramada a la vista, Cristo fue expuesto a la vergüenza pública que da evidencia de que Dios expuso su justicia en Él. O sea, se hizo justicia por el pecado, demostrando ello que Él no pasaría por alto el pecado de su pueblo, ya que Él, Dios, en el pasado dice que fue indulgente, dice que toleró con paciencia con paciencia de los suyos, de su pueblo, los pecados pasados, no al nivel de lo que fue para Cristo, ¿sí?, derramada la ira total, pero tuvo indulgencia, toleró, se castigó en su momento, pero no al nivel como se descargó en Cristo. Si Dios hubiese desatado esa justicia que desató en el Señor, si la hubiera manifestado en su pueblo, el cual fue infiel, el cual tuvo oportunidad sobre oportunidad de arrepentimiento, gracias a los profetas que Dios envió, no hubiera quedado pueblo. Claro que hubo juicios severos, pero no al punto de ser absolutos como el desatado en el Señor. Podemos recordar el juicio que fue desatado sobre las 10 tribus en Jerusalén, las tribus del sur.
Fue casi total, al punto de solo quedar como mayor representante el número de la tribu de Judá. Eso fue el caso de que Dios toleró con su pueblo, así como dice el texto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No hubiese venido de la tribu de Judá el Mesías, si hubiera sido absoluto, si hubiera castigado y arraído todo el pueblo de Jerusalén, de Israel. No hubiese sido posible la salvación por Cristo. Si Dios hubiera aplicado toda su justicia sobre el pueblo, no estaríamos aquí. No teníamos oportunidad de esa otra justicia que fue atestiguada por la ley y los profetas. Y hubiera sido mentira, pero ahí se ve misericordia. Aún así Él fue indulgente con ello. Pero ahora toma sentido su gran condescendencia al haber pasado por alto, por un tiempo, tal juicio para ser desatado todo, total, absoluto sobre Cristo Jesús y ser la propiciación del Padre. Y esto lo ratifica el verso 26 y especifica la única manera de hallar la justicia de Dios, siendo establecidos los términos para aplicar a ella. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, Cristo, el punto de referencia, la otra justicia aparte de la ley, sea Él el justo y el que justifica ¿a quién? Pues al que es de la fe de Jesús, o aquel que cree como justicia de Dios para ser justificado. Este es el punto de partida. Era el establecimiento último de la justicia de Dios, para aparte de ser demostrado a todos que la justicia de Dios no es impune, sino que se ejecuta con perfección, y también para quedar Jesucristo como único referente por el cual es posible ser justo, pero no siendo por el culpable por sí mismo, sino por quien, siendo justo Cristo, que tomó el lugar del culpable de su pueblo pecador para redimirlo, y por su obra declarar justo solo al que es de la fe en Jesús. Entonces aclara todo, lo condensa, no deja clavos sueltos. No hay escape, no hay atajos, no es una persona, no es una filosofía, no son ideas que salvan, ni tampoco instrumentos. Es la obra de nuestro Señor que se accede a través de la fe posible por ese don, por ese regalo. Amén. Agradecemos al Padre por esta obra redentora al observar esto que nos hemos detenido, y esta oferta gratuita también, que permite ser justos por el Señor Jesucristo. Así que oremos para que sea el Espíritu Santo llevándonos a gozarnos en Él, y también porque en su misericordia aplique esta verdad en aquellos que no han creído, y que el juicio indudablemente de Dios está sobre ellos, ¿sí? Entonces oremos agradeciendo al Señor por ello. Señor, damos gracias por este tiempo que nos has permitido detenernos, Señor, en tu palabra. Punto primordial, Señor, de nuestra reunión, que es la predicación de tu palabra. Y damos gracias por permitirnos haber, Señor, entendido que hay solo una forma de acceder a tu justicia, de ser declarados justos, que no es la ley, que es diferente a la ley, aunque es santa, justa y buena, que solo nos santifica, pero no nos justifica. Es solamente tu persona, Señor Jesucristo. Y damos gracias, amado Padre, por haber propuesto gratuitamente esta otra oferta, esta otra justicia, para poder ser hallados justos delante de ti, ya que mi condición por sí misma no es favorable delante de ti. Ten misericordia de aquellos que no han creído, Señor, y permite gozarme en esto, Señor, afianzar más esta verdad y poder entenderla y poder servirte como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Bueno, muchas gracias y sigamos con nuestro Día del Señor.